Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Son las 12 horas 49 minutos, esto es Decime la Verdad, políticamente rock, Vorterix Bahía 99.1. También nos escuchás y nos ves en vorterixbahía.com. Ya está con nosotros la licenciada en Historia, Adriana Rodríguez, de acá al 9 de julio, que es sábado. Vamos a tratar de hacer una pequeña saga de conversaciones con distintos especialistas sobre el Bicentenario de la Patria y bueno, todos los disparadores que de ahí, por supuesto, surgen. Te decía Adriana Rodríguez, profesora de Historia Argentina e Historia Latinoamericana en la Universidad Nacional del Sur. Va a hablar con nosotros sobre este tema, pero primero, por supuesto, le habilitamos el micrófono porque recién hablamos con Mónica Cid, la mamá de Micaela, e imagínate que estamos todos todavía muy impactados. Bueno, muchísimas gracias a la radio, a Marcelo, a todos los que han pensado en invitarme. No puedo pasar a un tema como el Bicentenario, aunque sí tiene relación. Algunos puntos tienen relación, porque evidentemente la historia no es solo el pasado, sino que es una acumulación de hechos. Y lo que quería decir es que, bueno, toda la solidaridad a la mamá de Mica, y quiero decir que la Universidad Nacional del Sur, en base a las políticas de derechos humanos que ha venido desarrollando, ayer, por la marcha Ni Una Menos y desde el Departamento de Humanidades, donde los consejeros firmamos un pronunciamiento para la clausura de clases, el Consejo Superior Universitario ayer suspendió las clases precisamente por el tema de la marcha de Ni Una Menos y por toda la cuestión, ¿no es cierto?, que estuvimos escuchando sobre Micaela. Me preocupa mucho todo lo que estuvimos escuchando y nos preocupa, a toda la comunidad universitaria y sin duda a una gran parte de la sociedad bahiense y nacional, este tipo de hechos, porque bueno, el dolor de una madre evidentemente ustedes lo tuvieron a flor de piel y yo lo pude escuchar, la he escuchado también en distintos medios. Creo que es importante este tipo de medios para que realmente, como dice el programa, se cuente la verdad, porque es la verdad de una madre, realmente, insisto, a flor de piel, y a la vez que los medios y las instituciones, si es que no existen políticas públicas o si es que no existe solidaridad desde la parte dirigencial, estemos apoyando este tipo de causas. La verdad es que quería resaltar, porque la universidad es una institución pública y ha venido sufriendo grandes cambios estos últimos años en tanto apertura hacia, apertura y praxis. Hemos ido creciendo en una apertura y praxis hacia los derechos humanos a través de la subsecretaría, a través de la Cátedra de Derechos Humanos. Nos ha costado muchísimo, durante muchísimo tiempo, asentar estos temas, pero además que estos temas también están dentro de lo que es la práctica común universitaria y dentro de lo que son las currículas, porque las currículas también son multiplicadoras en este sentido. Así que bueno, quería además, como se lo dije a la mamá de Mica, fuerza y seguir con estos temas. Que los medios no los embocen y que las instituciones se mantengan firmes en lo que es la búsqueda de la verdad y la justicia, sin duda. Muy bien, Adriana. Por supuesto, lo imposible es soslayar el tema. Como te decía, vamos a tener una serie de charlas con historiadores o intelectuales de distintas ramas, de acá por lo menos al 9 de julio, sobre la cuestión del Bicentenario. Y con Adriana Rodríguez... A ver, ¿por dónde lo podemos? Yo me anoté algunas preguntas. Te digo, por ejemplo, la primera que me anoté, si querés arrancamos por ahí o vos me decís. Una de las cuestiones particularísimas de Argentina, esto está muy mencionado, pero de todas formas, es que tenemos dos fechas patrias, que son el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816, las cuales casi que pareciera que compiten. O sea, ¿a qué se debe? Expliquemos a qué se debe esto de las dos fechas patrias. ¿Hay una más valiosa que otra? Bien. Muy buena pregunta y vamos a derribar el primer mito, porque yo ayer le dije a Marcelo, bueno, vamos a empezar a hablar de todo lo que se considera verdad y que en realidad no lo es. Al menos no existe la verdad histórica, sin duda, pero hay cosas que son mitos. Es decir, si nosotros decimos Argentina se caracteriza por tener una fecha que se considera el inicio o el arranque de la historia nacional, con el 25 de mayo de 1810, en una revolución que tiene sus características y que podemos más adelante adentrarnos, y en el 16 recién declara la independencia, y podemos decir que recién en el 53 se realiza su primera carta orgánica, es decir, en el 53 recién nos institucionalizamos con un modelo de país y un Estado que también está arrancando, o sea que no son dos, son tres, pero les quiero decir que esto no ocurre solamente en la Argentina, sino que en la mayoría de los países latinoamericanos ocurre esto. Hay países como Venezuela que arrancan el 10 y ya para el 11 tiene hasta bandera, nombró Congreso, declaró Constitución, pero hay otros países como Chile a la que
le pasa exactamente lo mismo. Va a tener una independencia, la instauración de una junta revolucionaria, incluso con actores que se consideran populares, es decir, actores que no eran todos blancos y de la burguesía de la etapa, sino realmente también actores como Martínez Rosas que tenían otra connotación. Pero por eso digo, no son solos, podemos hablar también de Ecuador, podemos hablar de la mayoría de los países en que, primero, hay una revolución que instaura una junta, porque es quizá estoy diciendo, porque no creo que sea la única causa o el único tópico así dinamizador. Quizá es porque son actos reflejos a lo que está ocurriendo en la península, que está siendo invadida, ¿no es cierto?, por Napoleón Bonaparte. Entonces, en general, se conforman juntas y después, para despegarnos de este corte de lazos, que hasta se dice que no es contra España, sino contra el rey preso, eso también es discutido, el tema de la máscara de Fernando VII, se esperan unos años más para la declaración de la independencia. Insisto, Chile la logra recién por fuerzas exógenas, como el Ejército de los Andes. Entonces, primer mito que tenemos que tener en cuenta. Ahora, si vamos hacia la internalidad de nuestra historia, sí decimos que hay factores internos también que hacen que la Revolución de Mayo, que se produce, fíjense ustedes si miramos el mapa, yo esto siempre lo recalco, la Revolución de Mayo surge totalmente descentrada de lo que era el virreinato del Río de la Plata. Y ojo que después nuestras modernizaciones, nuestra entrada de capitales y nuestro imaginario, especialmente el imaginario liberal y blanco, se construye desde ahí. Y sin embargo, ¿qué es el virreinato? Es una heterogeneidad y un espacio muchísimo más amplio. Y aún espacios que no han sido todavía, sí lo consideramos por el Uti Possidetis Juris como parte del virreinato, pero que después se disputan, como toda parte, algunas cuestiones del territorio en el norte, noroeste, noreste y después el sur paralelamente. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Revolución de Mayo? Estamos hablando de un grupo de actores que están en el lugar central, hegemónico, tradicional, de poder. De un lugar que se crea precisamente para hacer de contrapeso a lo que era el virreinato del Perú. Y para evitar que los ingleses, que siempre tenían, sin duda, hay estudios muy serios, incluso de nuestra universidad, que se dedican a demostrar cómo el contrabando era superior, por ejemplo, al comercio legal. Entonces, bueno, había que poner un tapón, un freno y demás, y por eso nace ese lugar ahí como caído del mapa, caído del... un lugar bastante muy distante, además, y nace ahí una capital que declara, sin duda, o que se erige como centro de la Revolución de Mayo, que tampoco es el 25 de mayo, sino que siempre tenemos que entender esta historia como un grupo como una serie de acumulación de acontecimientos que nos dan lugar a esto. Porque primero que estuvieron toda la defensa de las invasiones inglesas, pero ahí no es solo la defensa y tirar el aceite y el apoyo popular y demás, sino que es ubicarse en un lugar, ustedes se ubican, San Telmo, Liniers, todo el tema también de la otra costa en Uruguay, Quilmes, todas las zonas que se van tocando en esas invasiones inglesas, y además, ¿qué importancia tiene ahí el cabildo y los militares? No hay una historia, y ojo, no me comparen los militares después con los golpes, con el 30, con los que vinieron después, no tienen que ver, es decir, incluso los militares de época, una cosa son aquellos que se forman afuera, como San Martín, Alvear y Bolívar y otros tantos, y que pueden por las reformas borbónicas incluso formarse, estudiar afuera y participar de batallas en Europa, es decir, en favor de España en Europa, y donde forman logias, y ahí es donde se empieza también a cocinar todo este tema, si se quiere, de la independencia, que de los verdaderos ejércitos diferentes por nacionalidades y hasta ejércitos que tienen una carga popular muy grande, porque cuando yo digo ejército de negros, de pardos o de blancos orilleros, estoy hablando de que estoy incorporando a través de determinados... diríamos, de determinadas estructuras de poder y de determinadas estructuras, en este caso militar, pero no dejan de ser estructuras de poder, que estoy dinamizando e incluyendo determinados actores y ejércitos que no en toda América fueron iguales. Pero yo insisto en esto porque después vemos la Semana de Mayo y vemos el 25. No, empieza mucho antes, desde el 18. Y cuando nosotros tenemos un petitorio el 22, donde dicen no queremos españoles en la Junta, es porque eso bajó a los ejércitos y los ejércitos estaban en las orillas del Río de la Plata también y se tuvieron que ir, y que después haya una alianza distinta, podríamos decir de cúpula, que se usa mucho desde arriba y todo lo demás, es cierto.
porque después tenemos que ver eso. Pero insisto, por eso es que si salimos de una revolución que es totalmente descentrada y que tiene que legitimarse por las armas, porque por eso se arman los ejércitos hacia el oeste y hacia el este, ¿no es cierto? Insisto, y con todo el problema que incluye el Uruguay, que tiene una dinámica aparte y que es bien compleja, ¿no? Bien compleja hasta la época de nuestra propia Constitución y después hasta la época de la Guerra del Paraguay, ¿no? Digo que por eso una revolución que se tiene que legitimar por las armas, no es una revolución demasiado, diríamos, con mucha adhesión en un principio. Con esto no quiero decir que la revolución no sea revolución, digo que tiene complejidades. De ahí pasamos a los grupos de presión. A ver, ¿qué quiero yo? A ver, lo que quiero yo, sino ¿qué querían en la época? Una junta. ¿La junta cuántos miembros tenía? 11. Y va a pasar a ser una junta de 101 miembros con la Junta Grande. Y ahí es el problema, de que la Junta Grande era del Poder Ejecutivo, y entonces había quienes estaban a favor y quienes estaban en contra. Algunos que creen que esto es la raíz de los problemas entre unitarios y federales, yo creo que es la raíz entre dos personajes que están luchando por ver qué proyecto de país vamos a tener. Es decir, si incorporamos al interior, que es lo que pasó con los saavedristas, o si realmente hacemos un ejecutivo más chico y que vaya hacia la independencia, que no sea reformista, que sea independentista, y esos son los morenistas. Moreno es un personaje interesantísimo de ver, no digo que Saavedra no lo sea, pero a Moreno se lo acusa de muchas cosas y en realidad Moreno tenía un anclaje en sectores populares muy interesantes y además tenía sin duda una ideología que venía de la modernidad francesa, que venía de entender a los estados chicos, pero venía de esa modernidad crítica, ojo, porque yo por años también me confundí, dije, uy, este Moreno, ¿cómo quiere un Estado rusoniano? Y bueno, que era Rousseau. Evidentemente viene de la modernidad crítica. Moreno no es un personaje. Después la sociedad patriótica ya deriva en otra cosa. Se dicen morenistas, pero derivan en retrasar la independencia. Y entonces en una asamblea como el 13, en donde ya estaba San Martín, con parte de la logia y con intenciones y objetivos netamente independentistas, como los tenía Moreno y desaparece, lo mandan de viaje en misión y se muere, bueno, con todo lo que significa. Yo, cuando demos las charlas sobre Bicentenario en la universidad, me voy a dedicar a Moreno, precisamente, con todo un corpus documental que es interesantísimo de ver. Porque además, si nosotros nos ponemos a pensar, también los héroes son apropiados por las distintas ideologías / partidos orgánicos. Y si se quiere, tendencias historiográficas, pero vamos a decir por las distintas ideologías. Y en realidad, los actores portan ideología y eso se ve a través de la praxis. Nosotros accedemos en la historia a esa praxis o a esas prácticas a través de esos documentos. No tenemos manera, o documentos escritos o documentos vivos, diría. Me río porque más que una entrevista es una cátedra, ¿viste? No. La profe pobre, arrancó. no, pero Perfecto. A ver si nos cuesta la divulgación a veces. No, pero perfecto. Bueno, seguramente quienes están más en tema entendieron mucho mejor y capaz que mareamos a alguno que no le iba tan bien en historia. Pero por lo menos no repito. Miren, ¿saben por qué les va mal en historia a los chicos? Porque los hacen repetir y estudiar de memoria. Lo que hay que hacer es aprender a pensar y a problematizar. Ahora iba a ir a eso. Porque además la historia es siempre presente. Porque cada hecho tiene un presente. Y entonces siempre tenemos que hacer y volver al presente. Hoy, si nosotros hablamos de imaginario, algo que a mí me gusta mucho, evidentemente hoy, de acuerdo a las urnas y todo lo demás, se ha sentado un imaginario que no viene de ahora, que viene desde hace mucho tiempo. En la universidad, a diferencia de la escuela primaria y secundaria, donde te enseñan, como vos decías, los hechos, a memorizar fechas, a memorizar nombres y apellidos, tratan de explicarte los contextos. Vos recién nos hablabas de todo un contexto que se daba en los años fundacionales de la patria. Pero es posible que los chicos del colegio secundario y más aún del primario comprendan esos contextos, porque la verdad que tenés que entender la política europea, en fin, es difícil. ¿Cómo haces? Primero que tenés que ser claro y sintético. Y yo creo que a los chicos se los tiene que enseñar a pensar desde la primaria, es un mecanismo. O sea, cuando yo empiezo a dar la cátedra, cada uno tiene su metodología, pero yo doy encuadre teórico para cada, por supuesto estamos hablando de la universidad. Pero a los chicos hay que enseñarlos a pensar, además, no a memorizar. Eso tiene que darse desde el primer año. O sea, es imposible para mí dar un programa si no se da un encuadre teórico. Te lo digo porque yo tuve que hacer una carrera aparte, diríamos. No quiere decir que no haya, pero digo, para adquirir teoría y poder abordar temas tuve que hacer una carrera aparte prácticamente, porque necesitas muchos elementos. Pero en el caso de los chicos, el tema es que yo creo particularmente que el profesor tiene que estar presente.
que el profesor tiene que tener un intercambio y que el aula tiene que ser utilizada. Cuando el aula es utilizada como aula, como intercambio, ¿no es cierto?, entre alumnos, sea primario, secundario, universitario, yo creo que cambia el sentido. Porque estamos muy acostumbrados a decir el que tiene que aprender y el que tiene que enseñar. Y en realidad, no digo que haya una cuestión de igualdad en conocimiento, porque hay diferencias de edad, diferencias de lecturas, pero sí se puede dar esta cuestión de ubicarse en otro lugar sin que el profesor se retire, y por ejemplo lo que uno ve en los primarios y secundarios a veces, que te doy la guía y te doy el libro, iba a decir una editorial, no puedo, y con eso voy. Y a veces lo veo dentro de los mismos egresados nuestros en los que intentamos aproximarnos a problematizar. Pero creo que la problematización sí es importante. A ver, entender el contexto no es repetirlo. Y vos lo podés decir en vocabularios mucho más bajos que lo que podés trabajar en la universidad. Pero tenés que además buscar aquellos, diríamos, disparadores que traten de atraer a los chicos hacia lo que es su propia historia. Y eso lo haces desde el presente, mirá, no hay otra. Yo creo que cuando uno trabaja con elementos del presente para irlo llevando, es mucho, bueno, por supuesto que con una justificación científica, si no tampoco te sirve, pero digo, hay que usar disparadores que tiendan a desmitificar una historia enciclopédica, mitrista, liberal, lo digo así porque creo que el profesor, que sea despojada absolutamente de todo tipo de problematización o que siempre sea contada desde arriba. Claro que me es difícil contar la historia de los anónimos y desde abajo, pero no los puedo inutilizar. Tengo que decir que frente a esto, tengo esto también, ¿no es cierto? Digo, son mecánicos, cuesta mucho, ¿eh? Yo cuando empiezo las clases, los chicos se me quejan a veces y dicen, ahí no entiendo lo que decís, no, pero después empezamos a... Permitime una dirección. Vos hablabas, cuando estabas comentando los años de la primera y la segunda década del siglo XIX, decías que había un movimiento comercial por contrabando mucho mayor que el comercio... Estoy hablando de la época colonial. Sí, época que colonial. el comercio oficial. Sí. Vos fíjate que ahora, por ejemplo, tenés un blanqueo, nuevamente, un blanqueo de capitales. Que, a ver, el contrabando en aquellos años también por momentos se admitía o se permitía que parte de eso se blanqueara, porque como no lo podían negar, y aparte también necesitaban la guita los gobiernos de aquel entonces. Hoy pasa algo parecido, es decir, el blanqueo es admitir el contrabando. Dicho muy No, bueno, a ver, hay problemáticas que podríamos decir que tienen que ver con la corrupción hispana, si se quiere, por eso no estás tan desacertado, aunque podríamos hacer un estudio, porque si no mis amigos historiadores me dirán, ¿qué está diciendo? Pero sí, es cierto, tiene que ver con la corrupción hispana. América Latina, como el mundo, yo viví el año pasado 8 meses en Italia por una beca, y les puedo asegurar que Italia, si acá hay corrupción, los italianos tienen, los españoles también, los italianos, pero muchísima corrupción, pero esto tiene que ver con una corrupción, ¿no es cierto?, hispana que se da entre el tema de los funcionarios, o sea, porque cómo se da el contrabando, de qué manera, cómo entras a un buque para que haga avería o por avería se entraba, ¿no? Cómo entrabas y cómo se llevaban, es decir, hay también cierta connivencia, ¿no es cierto?, entre... y además porque tenés en ese momento también tenés un país como Inglaterra que evidentemente vive de la piratería. A ver, Inglaterra, es más, lo que hay además de comercio, insisto, de lo que se lleva a España en comercio legal y expoliatorio, porque vamos a hablar cómo era. A ver, estos fueron colonias. El que diga que esto no es colonia, porque la nueva historia política dice que los documentos no dicen colonia, no saben de teoría de lo que significa ser una colonia, que significa explotación, y es una explotación que tuvo incluso distintas fases. Es más, hablamos de fases de capitalismo ya. No el capitalismo comercial y financiero, pero de un protocapitalismo comercial. Entonces, eso sí tiene que ver. Y lo que vos estás diciendo tiene que ver con eso también. Es decir, primero porque no tendría que existir el blanqueo desde ningún punto de vista. ¿Y qué pensamos? Y que la gente tiene que blanquear porque protege su plata, lo dijo un funcionario el otro día. Es decir, para mí, que además no coincido ni con el capitalismo ni con las ideas políticas que propugna el capitalismo y estas como especie de sentencias donde, bueno, hay que blanquear porque, y bueno, la gente guardó porque no está segura. Bueno, propiedad privada, bueno, mis intereses, y algo que les recomiendo, que es muy interesante de ver, es cómo el ideario liberal utiliza un vector que viene desde siempre, que es el vector del individualismo posesivo. Ese vector de individualismo, ese tópico, esa característica, para hablar más fácil del individualismo posesivo, es algo que ha pasado en toda la historia y que a nosotros nos ha pasado muy fuerte.
O sea, porque insisto, ¿qué es el blanqueo? Es algo que alguien lo hace de manera individual. Seguramente vos no tenés, yo no tengo. No, es determinados sectores. Capaz que una persona grande lo tiene abajo del colchón, pero ¿qué blanqueo es ese? Estamos hablando, cuando hablamos de blanqueo, ya de otras fases del capitalismo, que es un capitalismo especulativo, evidentemente muy fuerte, que hace que, si yo blanqueo, después que no exijan que el resto pague impuestos y demás. Y eso es porque además siempre en la historia, o en las historias del capitalismo, se corta por el hilo más delgado. Adriana, 2 preguntas más. Ya tenemos a Fernando Esparza, se viene Es un montón, en unos minutos nada más aquí en Vorterix Bahía. Tengo la sensación de que se está hablando muy poco del Bicentenario. Si tenés la misma sensación, ¿por qué crees que es así? Mira, yo para el centenario anterior hicimos un viaje que tenemos con Argentina 2, que es toda una experiencia de actividad colectiva, de hacer un viaje donde los chicos no pagan nada porque tenemos un proyecto que financia la universidad y lo que no alcanza, nosotros hacemos actividades para que alcance y puedan ir todos los compañeros de Argentina 2. Para el Bicentenario estuvimos. Y aparte, bueno, para el Bicentenario de las independencias continentales americanas, ¿se entiende? Para el Bicentenario, es decir, 1810. Para ese Bicentenario, donde en algunos países se dio la independencia y en otros se dio la revolución. Bien, y sin independencia. Ustedes se acuerdan, es más, la política, la dinamización de política cultural que se hizo en ese momento, el reemplazo de figuras claves. Por ejemplo, ustedes van al Museo de Parque Lezama, que es el Museo Nacional, no sé si ahora habrán cambiado, ¿no? Pero ustedes veían que la República Argentina, que era la República típica francesa, que después pasa a la cara, ¿no es cierto?, típicamente occidental, una figura típicamente occidental, pasó a ser reemplazada por un mate y otro tipo de figura dentro del mate, por ejemplo. Pero no solo eso, sino la cantidad de actividades que hubo para el Bicentenario de las independencias continentales, porque si no estaríamos evadiendo otro tipo de independencias que se dieron después en Antillas, y la primera que fue la haitiana, que también se da en Antillas, y si no, son continentales y de matriz hispana. Yo creo que estamos llegando al 9 de julio con muy pocas actividades de lo que es política cultural pública. No me quiero meter en ámbito privado porque nunca trabajé yo en ámbito privado, si no te lo puedo decir, pero en política, insisto, pública, yo no estoy viendo lo que se vio en el Bicentenario de 2010. Evidentemente, no estamos viendo nada. Solo estamos, sí, yendo los que estamos en las cátedras y demás, pero digo, a nivel de lo que es la declaración del Acta de la Independencia, que otro día podríamos analizarla, porque ¿saben qué? Ahí están los primeros integracionistas de nuestra América. Una América que se está inclinando hacia el Pacífico, lo veo con mucha preocupación, porque después de lo que ha costado el Mercosur, con Alfonsín iniciando, Alfonsín digo porque no es solamente de otros gobiernos que lo siguieron, lo que ha sido el Mercosur, la UNASUR, la CELAC y el ALBA, evidentemente inclinarnos hacia el Pacífico, arrodillarnos ante determinados proyectos, que ya se está viendo lo que pasa cuando se abren las importaciones masivamente, lo que pasa con la pequeña industria, con las pymes, con lo que pasa con todo lo que se fabrica en el país. Insisto, no podemos pensar en industrias competitivas si no tenemos dadas las condiciones objetivas, ¿no? Pero eso viene desde acá. Viene desde una de las primeras medidas de la primera junta que hace que se abra todo el comercio ya legalmente, ¿no es cierto? Eso viene desde ahí. Adriana, una cosa más. Muchísimas gracias, la verdad que es un tema para estar hablando. No, por eso, porque digo que no estamos viendo, es decir, yo no veo, ni siquiera veo congresos, o sea, de gran magnitud como para... Nos corre el tiempo, te hago la última y aprovecho lo que venías diciendo como disparador. Porque hablabas de, bueno, en fin, lo que estabas diciendo, el UNASUR, el Mercosur, de la patria grande, que es un concepto que viene desde hace más de 200 años y más. ¿Cuánto cambió desde 1816 o 1810, bueno, en fin, desde esa época hasta hoy, el concepto de patria? Ah, mi vida. Perdón. Claro, ¿cuántas veces? Primero, ¿qué entendemos por patria? Porque si vos le preguntás a determinados sectores de determinadas épocas que entienden por patria, ni siquiera lo pueden entender. Cuando empieza a llegar el internacionalismo, los anarquistas y demás. Pero sacando eso, a ver, el concepto de patria es un concepto que sin duda, como otros conceptos, como en el de nación, para mí no tienen una clausura semántica. ¿Qué quiere decir? Que no los podemos definir, sino que en determinadas patrias. ¿Qué era patria para los españoles? Evidentemente, ¿qué significaba la patria para los españoles? Era todo, evidentemente, porque era una sociedad corporativista, monárquica y católica. Por patria se entendía. Ahora, después, cómo se hacía el usufructo es otra cosa, pero digo.
¿Qué se entiende por generación patriótica? Y acá viene un tema para mí medular que a mí me está llevando muchísimo, pero no viene al caso, pero sí. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué entendemos por patria nosotros en la revolución? En la independencia, ya en el acta de independencia es otra cosa, pero en la revolución, insisto, desde un lugar como Buenos Aires, salido desde determinados grupos de presión, inclusive llegando hasta sectores populares, pero que están en Buenos Aires, y tenemos que legitimarnos. ¿Cuál era la patria de la Revolución de Mayo? Por lo menos los vecinos eran los que tenían renta, es decir, los que tenían tierra. ¿Y qué es la patria para San Martín? Ya es otra cosa, muchachos. Perdón que hable así, ¿no? Pero ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque ya la patria para San Martín era declarar la independencia para las repúblicas de Sudamérica. Y acá hay varias contradicciones, porque todos dicen, no, pero era Sudamérica. Sí, él entendía Sudamérica quizá desde Venezuela, pero su Sudamérica, lo que él entendía por Sudamérica, que está en su epistolario, en distintos escritos, era Chile y Perú. Fundamentalmente, es decir, esa parte que no estaba, y entendía, y por eso el tema de Guayaquil después, que también se estaba realizando. Pero acá se declara una independencia para todas las provincias de Sudamérica. O sea, ese ideal de integración es muy fuerte. Entonces, patria para San Martín eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero la necesidad de independizar otra, y patria para San Martín, digo San Martín y los que lo siguieron, ¿no es cierto?, porque es el grupo independentista más fuerte, el que es derrotado en la Asamblea del 13, pero que remontan en el Congreso del 16 en Tucumán, y después viene otra vez el unitarismo fuerte, incluso en guerra con el federalismo. Pero bueno, patria para San Martín es, ¿qué es patria para Rivadavia? A ver, y ahí me cambia otra vez, es decir, ¿qué es patria para Rivadavia? Y Rivadavia tenía otro concepto de patria, evidentemente. Nuestro primer presidente, no constitucional, pero presidente por decreto, ahora que estamos hablando de decretos, pero después, ante la guerra con Chile, un presidente, pero no había constitución. ¿Qué es patria para Rivadavia? Y algo completamente diferente. De hecho, Rivadavia, y tengo los documentos, rechaza a Bolívar anexar Bolivia, por ejemplo. ¿Qué es patria para Rivadavia? No, creo que sí, un poquito más que el Río Salado y hasta ahí, bien. Después, ¿qué es patria para Rosas? La Confederación Argentina. ¿Qué es patria para Rosas? La patria roja, como decía, ¿no? Con el símbolo federal y demás. No metamos ni al marxismo ni a nada. Digo, la patria rosista. ¿Qué es la patria de Rosas? Ojo. ¿Y qué debe hacer la patria urquicista? Federal también, dentro de los federales y con todas las asignaturas pendientes que tiene una y otra era. ¿Vieron? Cuando uno estudia historia le dicen, ¿y vos sos rosista o antirrosista? Uno no puede ser ni pro, ni tiene que tratar de buscar y tampoco objetivo, perdón. Lo que hace Rosas es, evidentemente, tener un concepto de patria amplio, pero sin institucionalización. Y el que no entienda que Rosas disciplina una sociedad, y la disciplina. Y la disciplina como mecanismo de consentimiento y de coerción. ¡Ay, qué barbaridad! Pero los liberales la disciplinan, traen la institucionalidad. Bueno, lean las cartas de Sarmiento a Mitre, de Mitre a Sarmiento, con respecto a los caudillos, a los pueblos originarios, pero fundamentalmente frente a los caudillos. Digo, ¿qué es patria para Mitre? ¿Qué es patria? ¿Qué es patria para Mitre? En definitiva, por eso digo, es un concepto que no podemos clausurar, pero que depende de la tendencia o de los ojos de donde lo mires, vas a encontrar diferentes connotaciones y cualidades. Y además es un concepto que te lleva sin duda a una acepción de pertenencia muy fuerte. La patria es tu pertenencia. Ahora, ¿cómo ves esa pertenencia? ¿Y desde qué punto de vista? ¿Independiente? ¿Dependiente? De acuerdo a las políticas, también tu patria va a estar definida, delineada de alguna manera, ¿no es cierto? Cuando nosotros escuchamos que patria es tener que sufrir determinadas cosas, tener que avanzar hacia determinados sistemas, por ejemplo, y no tomando este momento, pero por ejemplo, patria para los sectores liberales de los 60 y para la generación del 80, patria era la articulación también con el mercado mundial. No había patria si no había articulación al mercado mundial. Y eso fue una herencia que la tenemos marcada a fuego hasta la actualidad. Adriana Rodríguez, un placer, muchísimas gracias. Estamos pasadísimos de tiempo. Sí, pues. hemos dado cátedra. Adriana dio cátedra. Vamos a seguir teniendo algunos historiadores, intelectuales, especialistas que nos van a seguir hablando sobre el Bicentenario, lo que significa hoy para nosotros la Argentina actual,
sexual. En fin, hay un montón de temas que no tocamos, federalismo, unitarismo. Tenemos un tema de Nina Simone para sonar. Bueno, y ya viene Fernando Esparza. Ahora, cuando volvemos, nos despedimos. Adriana Rodríguez, muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, quedo a disposición de lo que ustedes quieran y creo que se puede hacer un ciclo de charlas, pero también se puede hacer un ciclo de alguna problemática que se puede ir siguiendo corta y que ustedes... Lo digo porque lo hace mucho la TV cubana y la radio cubana y da mucho resultado. Bueno, en Cuba es masivo, pero bueno, aquí para que otro tipo de medios también trate otras problemáticas que sería interesante de abordar, ¿no? Te tomamos es re linda la radio, me encantó. Gracias. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.